Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Este fin de semana se convierte en un fin de semana bastante importante, tomando en cuenta los temas que vamos a abordar en el programa. En el primer punto de la agenda de Diálogo en Panamericana, vimos por conveniente incorporar un tema que está generando bastante expectativa, sobre todo al partido en función de gobierno. Se trata de la fuerza política más importante del país, así se ha reconocido en todos los sectores. ¿Cuál es la situación interna en el MAS? Existen acusaciones y contraacusaciones entre los dos sectores del oficialismo. Han surgido anuncios incluso de procesos judiciales contra el expresidente Evo Morales de parte del ministro de Justicia Iván Lima, lo que ha generado respuestas bastante airadas. Y el vicepresidente del MAS, Gerardo García, ha mencionado que definitivamente ya este es un punto final. Se ha llegado a un punto culminante en la relación entre la estructura dirigencial del MAS con el gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Este primer punto forma parte de la agenda de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el tema de narcotráfico y Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Se ha mencionado que definitivamente el narcotráfico ha penetrado la estructura del Estado, la estructura de las instituciones. No es casual que se vayan presentando informaciones como las que conocemos actualmente y que generan bastante preocupación. Por ello, se requiere realizar una evaluación integral en el marco también de lo que ha ocurrido con este caso reciente que involucra al ciudadano uruguayo Sebastián Marcet, acusado de narcotráfico. Finalmente, en el tercer punto, vamos a hacer reflexiones acerca del proceso de elecciones judiciales. Hay ya algunas certezas y se comenta también que hay desaciertos en toda la labor que se ha venido desarrollando en este tema. Estos son los tres puntos en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y como es usual en el programa, hemos realizado un sorteo previo junto con la participación de nuestros invitados. Por ello, el orden de participación se ha establecido de la siguiente manera. Le damos la bienvenida al senador de Comunidad Ciudadana, senador tarijeño Rodrigo Paz. También está junto a nosotros el analista orureño Joshua Bellot y también la senadora de la bancada del Movimiento al Socialismo, representante de Potosí, la senadora Ana María Castillo. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra al senador Rodrigo Paz Pereira. ¿Qué dice sobre este primer punto en el programa, la situación interna en el MAS? ¿Cómo evalúa desde afuera usted todo lo que ha ocurrido hasta el momento? Adelante. Muy buenas, quiero saludar a toda la patria, honrar a nuestra tricolor, que ha estado de aniversario esta semana pasada. Quiero saludar a la senadora Ana María Castillo, saludar al analista Joshua Bellot y agradecer a Panamericana que nos dé el espacio para poder debatir. De paso rapidito, Sucre, gracias.
Chaco, gracias, Luribay, gracias, y el Alto ayer, gracias. La verdad que esta semana hemos dado una vuelta por todos estos lugares y muchas gracias por el cariño. A ver, si ven la agenda de hoy de Panamericana, los 3 temas están vinculados a un partido de gobierno y a un gobierno. O sea, no hay algo que sea externo a, es todo interno dentro del proceso que está viviendo hoy día el MAS como partido, el gobierno como parte de este partido, el Estado controlado por este partido y el boliviano que sufre y mira estas situaciones que son todo lo contrario a lo que la gente quisiera, resolver sus problemas. Es como esa novela de Chango, no sé si se acuerdan, Dos mujeres, un camino. Esto pareciera que el MAS son dos situaciones específicas de liderazgo, el mismo camino, no sé quién sería la Laura León, habrá que elegir, pero yo me acuerdo de Chango, era esto, o sea, dos problemas hacia un mismo instrumento de poder y de querer tomar este instrumento para la consecuencia del 2025 del poder. Me da la impresión que tanto el presidente como el expresidente de Bolivia están 100% metidos en estos pleitos y se han olvidado del país, a no ser que el presidente le esté poniendo 120% de su tiempo, o sea, un 20% más aquello que le agrega a la preocupación de estar todos los días lidiando con el conflicto interno con el expresidente Evo Morales. Y los grandes olvidados son los bolivianos, porque se acordarán que íbamos a ser el corazón energético de Sudamérica. Adiós, no hay tal corazón energético. La Argentina no nos compra más y eso va a ser un impacto psicológico de derrota enorme el próximo año. Pero además la Argentina convive con Brasil dentro del Mercosur y entenderán que Brasil no se va a pelear con la Argentina por Bolivia. Si la Argentina ahora viene hasta con dote, o sea, viene con unas reservas gasíferas enormes en Vaca Muerta, y no creo que Bolivia vaya a ser la prioridad para Brasil, sino más bien, como dicen ya los argentinos, acabo de estar en la bioceánica, y voy a comentar rápidamente eso, donde los argentinos a son de broma decían, bolivianos vayan limpiando el gasoducto, porque ahora desde la Argentina enviaremos el gas a Sao Paulo. Y eso en un par de años ya está chao también. O sea, Bolivia pierde el mercado de la Argentina, Bolivia puede perder el mercado del Brasil, el litio todavía no es una realidad. Y para colmo, escúchenme bien, a todos aquellos que están en la patria y fuera de la patria, he hecho el recorrido del bioceánico, no sé si han tenido ustedes la oportunidad, la conexión entre Brasil, han construido un puente, un megapuente que conecta al Paraguay, y del Paraguay sale línea recta y es chistoso. Llega a Bermejo, Bermejo es un triangulito invertido que entra a la Argentina. Bajan la punta de Bermejo, en vez de cruzar territorio nacional, vuelven a subir y siguen la frontera de Tarija, Potosí, hasta llegar al paso de Jama, que es el paso que llega al puerto de Antofagasta y los puertos hacia arriba, Mejillones, Tocopilla, Cobija, Iquique, Arica. Todo eso lo he hecho para que nadie me la cuente, ver la realidad de que eso ya es una decisión de estos países, dejar fuera a Bolivia dentro del proceso de integración bioceánica del Pacífico y el Atlántico. Entonces, y además, nuestro mejor acuerdo en toda esta situación es para ver qué hacemos con el mundo. Resulta que es con Irán. Acabamos de hacer un acuerdo con Irán. Yo no sé qué nos va a dar de comer Irán. Más bien Irán, que ha sido acusada a nivel mundial por los atentados en la Argentina. Quiero hacer recuerdo a la población boliviana que en el atentado a la Mutual de los judíos en Buenos Aires murieron 5 bolivianos. Eran albañiles, estaban haciendo una reconstrucción, estaban haciendo restauración del edificio, y gracias a la bomba que se puso y que se vincula a Irán con este hecho, pues murieron 5 bolivianos. Y nuestro mejor acuerdo en relaciones internacionales es con Irán. Yo he propuesto que retomemos relaciones con Chile, porque ya en La Haya hemos perdido el derecho a reclamar el mar, ya en La Haya hemos perdido el derecho a que el Silala sea 100% boliviano, La Haya ha indicado que es 50-50. Bueno, sin dejar de reclamar esto que es de por vida porque es un derecho, Chile se vuelve un espectro puntual para unificar 2 monstruos de la economía mundial, que es China
y Brasil. Y hay dos países por el medio, Chile y Bolivia. Entonces Bolivia se puede volver fácilmente haciendo un acuerdo con Chile para generar este corredor económico que hoy día vinculado a Paraguay, vinculado a la Argentina, Brasil, Chile, nos han dejado fuera de este esquema. Quiero sumar algo más y con esto concluyo. Todos estos ejemplos los doy porque mientras dos están peleando ahí arriba para ver quién es el dueño del instrumento, quién va al proceso o a la cabeza, los bolivianos estamos atónitos en un momento muy, muy complicado. La famosa sustitución de importaciones. Ustedes saben que el año pasado, de enero a junio, Bolivia tuvo una exportación de 140 millones de dólares en urea. Este año, el 23, tenemos 40 millones. Y eso que este es el más exitoso de todos. Estamos sustituyendo importaciones. El año pasado 140 millones en urea, este año 40 millones. Pero sustitución de importaciones ¿de qué? El 85% de nuestra economía está vinculada a una economía informal, pero no ilegal, que yo siempre defiendo la diferencia. Pero informal, mucha de la ropa que estamos vistiendo hoy día aquí los participantes es como es ropero americano, se compra, y son productos que no se producen en Bolivia. ¿Qué vamos a sustituir? Eso es un discurso que no tiene sustento, pero además que no tiene futuro, porque los bolivianos cada vez estamos más endeudados, 28.000 millones de dólares en deuda externa e interna. Como gran éxito hablan de que hemos sacado créditos, y es verdad, porque con la senadora nos ha tocado aprobar para obras para el país por un valor de 2.800 millones de dólares, pero hablan como si fuera eso bueno. O sea, ya no generamos la riqueza que generaban los hidrocarburos, no hay un modelo sustitutivo o no hemos diversificado un modelo de producción en Bolivia y estamos ahora metiéndole mano a los recursos internos. La gente trabaja para el Estado no trabaja para la gente. Concluyo con esto en este último minuto. 23.500 millones de dólares es la gestora. 23.500 millones de dólares es la gestora que ha sacado la plata de los jubilados y los aportantes. De esos 7.000 han desaparecido, no sabemos dónde están. Y cuando le preguntas al ministro del área, te dice, vaya usted y busque en la web. En la web, evidentemente en la página de la gestora, no sale dónde está esa plata. Pero señal y advertencia, alerta para todos los bolivianos aportantes. De enero, febrero, marzo y abril, con las AFPs, se prestaba el gobierno a razón de 240, un poco más, poco menos, 240 millones bolivianos por mes. En estos 2 meses que ha estado la gestora administrando, el gobierno se ha prestado 1.350 millones de bolivianos. En 2 meses. El acumulado de 4 hace cerca de 970 millones. 4 meses con las AFPs, 2 meses con la gestora. De la plata de los jubilados y los ahorristas, están sacando 1.350. Cuidado con el bono dignidad. Cuidado, no se los paguen. Porque no hay platita para pagar los intereses de la deuda y no hay platita para llegar a fin de año. Y eso va a hacer de que el gobierno meta más mano a la plata de los bolivianos. Los 2 liderazgos eminentes del MAS se están peleando, sí, y es una pena, porque mientras ellos se pelean, los olvidados, los grandes olvidados, que es la gente, no reciben la acción de un gobierno que resuelva los problemas de la gente, sino más bien se preocupan en sus propios problemas. Más consideraciones sobre, en realidad el primer punto no habría, senador Paz. No, porque yo estoy hablando de los temas de la gente y no los temas de 2 señores que se están pleiteando. Entonces yo prefiero hablar a nombre de la gente y llamar la atención al presidente que atienda, porque entiendo que el expresidente Morales tenga que hacer lo que tenga que hacer porque quiere ser candidato, pero quien gobierna tiene la responsabilidad de dejar estos temas de lado y atender los problemas de la gente. Muy bien, don Joshua Bellot, en este primer punto del programa, sin duda que, bueno, se generan muchos criterios, muchos comentarios acerca de lo que puede ocurrir, porque primero dicen se trata del partido más importante del país actualmente, y segundo porque tiene influencia todo lo que ocurre entre las tendencias, los sectores en el MAS, en la vida institucional del país. Desde su punto de vista como analista, ¿qué es lo que está ocurriendo para que se produzca esta situación en el MAS? Gracias, José Luis, muy buenas tardes. Primero un saludo a toda la ciudadanía boliviana. Por supuesto, también hace 2 días hemos recordado
a nuestra bandera boliviana, el rojo, amarillo y verde. Nuestra historia es muy importante porque nos recuerda la lucha de tantos bolivianos que precisamente han peleado contra regímenes autoritarios por la libertad, por la democracia. Creo que eso no debemos olvidar y están ahí pues nuestros símbolos patrios para que podamos siempre rememorar aquellos tiempos de oro. Bueno, asimismo, saludar a Ana María Castillo, a Rodrigo Paz, y por supuesto agradecer a Panamericana por la invitación. Y bueno, este tema que nos trae hoy es un tema recurrente porque sabemos que el MAS anda peleando ya desde hace mucho tiempo. La situación que ha descrito Rodrigo es importante porque precisamente esta escasez de dinero que hay ahora, el gobierno no tiene para importar los hidrocarburos, no tiene para otro tipo de importaciones y por supuesto tampoco tiene para sueldos y salarios, y menos inversión pública, ¿no? Y decía, esta situación descrita es la que precisamente está generando estas peleas en el movimiento al socialismo, ¿no? Cuando uno podría pensar pues que un partido que se supone grande, que se supone que ha gobernado tantos años, deberían tener algunas diferencias ideológicas, pero sabemos que esto no es así. En realidad la pelea es por el botín del Estado. Qué pena decir esto, pero lamentablemente creo que este partido de gobierno es el que ha exagerado con estas peleas y se ha mostrado ante la gente como personas y como políticos codiciosos solamente, ¿no? Y que por supuesto toman acciones en pro de sus propios intereses y bueno, como siempre, pues olvidan de la gente, ¿no? Y mira que esto no ha sido un problema o no es un problema solo de nuestros políticos actuales, sino que en realidad toda la historia de Bolivia ha estado plagada de lo mismo, ¿no? Hemos confundido al Estado y a la organización estatal en el sentido de que el poder, digamos, que adquirimos a través de la democracia nos permite hacer realmente lo que nos da la gana y nunca hemos puesto ese poder al servicio del pueblo y quizás eso es lo que hay que cambiar ahora que estamos con tantos problemas. Yo creo que los ciudadanos, las ciudadanas deberíamos reflexionar un poco al respecto porque basta pues de tener a los mismos políticos que cometen actos de corrupción, hay prebendalismo, clientelismo, pero en general lo que se quiere lamentablemente es pues controlar, coaccionar la libertad de todos los ciudadanos. Entonces estos problemas que ya se pasaron de tono hace rato, ¿no? En realidad están desnudando lo que es en realidad el movimiento al socialismo, ¿no? Que es una unión corporativa de personas que se han enamorado del poder, que se han servido del poder y lamentablemente la reproducción de este poder pues está asociado a los recursos del Estado y ahora al narcotráfico, ¿no? Que es el segundo punto del que vamos a hablar. Y claro, la escasez de recursos ahora digamos que está potenciando este tipo de actividades ilícitas y por eso todos los días escuchamos denuncias de corrupción, por supuesto también a políticos metidos con el narcotráfico y bueno, lamentablemente pues estamos entrando en un estado de situación que lo único que hace pues es hacer daño a todos los ciudadanos. El ciudadano como siempre está olvidado, nos han empobrecido durante todos estos años, ahora encima los precios suben y claramente pues no vemos un futuro muy esperanzador. A todo este estado de situación creo que hay que adicionar el hecho de que el movimiento al socialismo desde su nacimiento en realidad nunca ha sido un partido que ha respetado la democracia, ¿no? Ese corporativismo prebendal que une a ciertos sectores sociales o a ciertos dirigentes en realidad de sectores sociales ha hecho pues que se desinstitucionalice el país por completo, ¿no? Vamos a tratar en un tercer punto el desastre de la justicia
Por supuesto, todos sabemos que está mal la justicia, que debemos hacer seguramente una reforma, pero yo creo que a estas alturas la gente se ha dado cuenta de que en realidad el movimiento al socialismo ya no nos ofrece nada, ¿no? Yo no creo que haya ningún ciudadano en Bolivia que crea que el movimiento al socialismo puede hacer una reforma de justicia, menos institucionalizar el país, porque en realidad hacen todo lo contrario, ¿no? La idea es que ellos reproducen el poder utilizando recursos que no son suyos, relacionándose íntimamente con el narcotráfico, y para esto la gente simplemente le sirve para el discurso, ¿no? Sabemos el discurso clásico del movimiento al socialismo, un gobierno proindígena que ha expulsado ahora a los indígenas de sus tierras, no pueden producir, no saben qué hacer, y claro, todos se han venido a las ciudades. No hay mayor prueba que esa, ¿no? Que lamentablemente han utilizado a los indígenas solo como discurso, y a los más pobres pues los han vuelto más pobres, les han dado un bono, les han hecho callar y les han dicho que somos soberanos, ¿no? Y punto, y que tenemos orgullo y dignidad, pero bueno, nadie vive pues de discursos, y ya existe un gran malestar en la ciudadanía en su conjunto. Y como decía, adicionar a esto pues que sabemos que el movimiento al socialismo no es un partido democrático. Prueba de esto conocemos todos, desde la tercera reelección de Evo Morales, por supuesto el 21F, el 2019, el 2020, hay muchas pruebas que nos demuestran que lamentablemente el movimiento al socialismo, repito, no es un partido democrático, y todos deberíamos querer democracia, eso debe estar claro, ¿no? Primero porque deberíamos tener siempre la libertad de hacer lo que nos plazca, entre comillas, respetando por supuesto los derechos de los demás, pero esto significa contar con una libertad política y también con una libertad económica. Pero lamentablemente nos han secuestrado la economía, nos han secuestrado la política y nos han secuestrado al país. Y claro, los índices claramente dicen eso, ¿no? Bolivia lamentablemente está más pobre cada día, y qué pena, no tenemos una nueva alternativa. Ojalá esto se dé pues para el 2025. Entonces, lamentablemente, como conclusión debo sacar que el mayor problema que tiene Bolivia es que nuestros políticos ahora, y también antes, pero creo que ahora un poco más, nuestros políticos no solo se creen dueños del Estado, ¿no ves?, sino también se creen dueños de Bolivia misma. Y por eso destruyen cada día la economía, por eso desinstitucionalizan al país, y lamentablemente hay mucha gente que se queda callada, pero esto es lo que está cambiando en realidad en Bolivia, ¿no? Debemos realmente pensar en una economía, en un poder político al servicio de los ciudadanos y no de unos pocos políticos y sus amigos. Es importante que la gente joven reflexione al respecto, que sepan que lamentablemente les han robado la riqueza a sus padres, y lamentablemente también con los altísimos niveles de deuda externa, pues le están dejando deuda para sus hijos y para sus nietos. Entonces, miren, todo hace pensar que el futuro pues para Bolivia no es promisorio. Ojalá esto cambie, ojalá haya nuevos políticos, ojalá haya nuevas ideas, porque por supuesto Bolivia y su gente tienen mucho potencial para primero quitarle al Estado este poder. Debemos quitarle a los políticos este poder, y debemos pensar entonces en un rediseño del Estado boliviano, en nuevos roles para el Estado. Y yo decía, bueno, este último tiempo he estado hablando mucho de estos roles del Estado, y una forma de quitarles este poder a los políticos es precisamente reducir el Estado allá donde el personero del Estado pueda extorsionar, pueda coaccionar sobre los ciudadanos. Creo que eso es importante porque, miren, el otro día hablaba con una persona que se dedica al comercio internacional, y él me decía, en la aduana, mientras todos están peleando, han actualizado los precios de las contravenciones, de las multas, y claro, ahora uno hace lo que sea y ya te están multando, y son multas altísimas, por supuesto, ¿no? Y así pasan cosas en el país porque nos centramos muchas veces en discusiones políticas sin ningún sentido.
ocurrido. Y claro, él decía en Chile, pues en el día nos despachan con la mercadería, pero lamentablemente en Bolivia pueden tardar 3, 4, 5 días y a veces hasta se olvidan, ¿no ve? Entonces así están nuestras instituciones, habrá que cambiarlas, y para cambiarlas es bueno pensar en que, miren, lamentablemente cuando el Estado está metido en todo, es un tercero interesado, ¿no? Entonces está la aduana, está el que realiza el comercio internacional y además está el Estado y su justicia. Entonces el Estado siempre va a ser un tercero interesado y va a fallar a favor de quién, a favor de los que trabajan para el Estado. ¿Y quién defiende al ciudadano? Nadie. Ese es el gran problema, y estos problemas y peleas políticas precisamente nos ponen en esa indefensión. Por eso decía que en realidad todas las actividades de servicio del Estado, como la aduana, Senarecom, Senasac, deberían pasar a manos privadas. Debería delegarse la administración, que pertenezcan al Estado, pero con una administración delegada. ¿Qué es lo bueno de esto? Que primero van a ser eficientes, van a contratar a personas que realmente sean profesionales y que puedan estar al servicio de la gente, y el Estado podrá mediar entonces entre el ciudadano y esa institución. Miren, si hacemos esto con la mayoría o con casi todas las instituciones del Estado, le estaremos quitando poder de coacción a esos políticos que se sirven del poder, porque el Estado debe ser un Estado facilitador, debe ser un Estado al servicio de la gente, ese poder debe ser al servicio de la gente. Creo que estamos cansados ya de estas peleas y ojalá la situación pueda cambiar. Lamentablemente no va a cambiar con este gobierno, gracias a Dios se está agotando su modelo político, su modelo económico. Creo que la gente está cansada y debemos pensar en un futuro, y ese futuro deberá ser con nuevos políticos. Muchas gracias al analista Joshua Abellot. En realidad se están dando cuenta de algunos temas colaterales también al fondo del primer punto que ha sido planteado. ¿Qué nos dice usted, senadora Ana María Castillo, usted que forma parte de esta fuerza política, es senadora del MAS? ¿Qué es lo que está ocurriendo en su organización política? Adelante. Gracias, José Luis. Buenas tardes. Un saludo cordial acá a nuestro compañero y colega Rodrigo Paz. De la misma manera, Joshua Abellot. Y por supuesto un saludo cordial, revolucionario a todos los radioescuchas. Bueno, yo quiero coincidir en un aspecto importante que decía: el movimiento al socialismo en este momento es la fuerza política más grande del país. Y creo que eso hace preocupar a mucha gente. Y ante todo la preocupación también sale pues de la oposición, ¿no? Donde ven las posibilidades de poder ahora sí sobrevivir, salir a la palestra para poder recuperar quizá la confianza de esa gran cantidad de gente, de ese 55% de la población que ha confiado en el movimiento al socialismo. Si en este momento existen problemas justo en cuanto al tema específico que tú decías, José Luis, la situación interna del MAS, acusaciones y contraacusaciones, creo que esto sale con más fuerza cuando nuestro ministro de Justicia sale a defenderse, y obviamente con justa razón, porque hacer acusaciones falsas sin fundamento ni prueba puede significar delito o calumnia, y esto está penado pues por ley. Nuestra Constitución Política del Estado prevé cierto tipo de acciones para aquellas personas que se dedican a difamar o calumniar sin ninguna prueba, sin ninguna razón, y creo que es lo que corresponde a nuestro ministro de Justicia ante tantas calumnias, tantas situaciones de querer o con intenciones de querer desestabilizar, de provocar molestia, de provocar división al interior del MAS. Y me refiero a aquellos compañeros, no sé si llamarlos compañeros, aquellas personas como Héctor Arce, Carlos Romero, Gerardo García y otros que quizá con cierto tipo de orden o solicitud de nuestro expresidente Evo Morales, ¿no? No sé, sin embargo, lamentablemente ese tipo de acusaciones hacen o denotan una cierta división al interior de MAS. Lamentablemente un grupo minoritario es el que sale continuamente a atacar a nuestro presidente, y alguien decía, creo que hay desesperación o están queriendo retornar al poder. Bueno, existe una vía, un camino para poder retornar
al poder, y justamente es la democracia, ¿no? Unas elecciones democráticas que puedan permitir o que puedan hacer de que alguien esté ahí en el gobierno. Y nuestro presidente lo ha logrado eso de manera democrática. Hoy en día es presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. La justicia permite a cualquier ciudadano, independientemente de la función que cumpla, siendo ministro, no ministro, siendo autoridad, no autoridad, poder iniciar un proceso y querellarse contra otro que quiera difamar y calumniar. Y esto hace ver como si existiera una fuerte división cuando nuestras organizaciones en este momento, José Luis, están firmes, reconocen el apoyo, continúan apoyando a nuestro presidente. En este momento se está llevando un congreso importante a nivel nacional de la CSUCB y han ratificado y se ha visto el apoyo, la alegría de nuestros compañeros hacia nuestro presidente Lucho. Entonces, por todas estas razones, por la acción que ha anunciado quizá nuestro ministro de Justicia, nadie tiene que ofenderse, ni siquiera considerar que esto es algo o una amenaza. No, por el contrario, creo que esto está dentro de la ley y tiene el ministro Iván Lima, tiene todo el derecho y además él está sujeto a fiscalización. Y eso no quiere decir que se lo puede acusar sin pruebas, ¿no? Que el compañero Evo Morales pueda emplear adjetivos peyorativos o pueda emplear diferentes tipos de ataques para hacer quedar mal a nuestro gobierno, a nuestro presidente. Lamentablemente hay que ser sinceros y honestos, hay un grupo minoritario, ahí están esos nombres que he ido dando a conocer, ¿no? Compañeros, o no sé si llamarlos nuevamente compañeros, bueno, personas que siendo o habiendo sido parte del movimiento socialismo, siendo parte, que dicen ser parte del movimiento socialismo, continúan criticando, menospreciando la labor o el trabajo de nuestro hermano presidente. Y ahí es, lamentablemente, donde aprovecha la oposición. Ahí es donde salen, pues, personas de la oposición, donde pretenden hacer ver que tiene razón el señor Evo Morales, que tienen razón estos voceros, no sé si llamarlos voceros, como es Héctor Arce, Carlos Romero, Gerardo García y otros, queriendo darles la razón, indicando de que sí existe, sumándose nuevamente a las difamaciones y calumnias, porque yo lo digo, yo considero calumnia y difamación cuando no existen pruebas. Otra cosa sería si es que emplean pruebas y teniendo las pruebas recurren al Ministerio Público y sientan la denuncia. Pero hasta el momento creo que de estos señores solamente hemos visto crítica, calumnia y no hay pruebas fehacientes que puedan presentar ante el Ministerio Público e iniciar un proceso. No se ha visto. Y simplemente manejan discursos baratos como para hacer ver que el gobierno está mal, cuando en este momento sabemos que la tasa de crecimiento, el promedio de la economía, a comparación del año 2019, pues el 2021-22, si vemos la tasa el promedio de economía de un 48%, ahora y antes 2019 estaba por encima con un 2.2%. La situación de la administración de nuestro presidente ha sido envidia el modelo económico en el país. Muchos países vecinos han valorado, han felicitado y justamente lo han invitado a nuestro presidente para que vaya a enfocar, vaya a exponer el modelo económico de Bolivia, porque es uno de los mejores modelos que está permitiendo primero sacar adelante al país. El presidente en este momento, si lo han visto, José Luis no se está dedicando a contestar, a pelear, porque al presidente no le interesa pelear. Al presidente le interesa sacar adelante al país, industrializar el país. Ya se han mencionado, ayer, hace 2 días, el presidente estaba en Potosí. Ha indicado y ha ratificado la inversión millonaria para mi departamento, para Potosí. Se ha iniciado ya con la puesta en marcha de las plantas para el tema del zinc, del litio. Entonces, lo que pretende el presidente es industrializar el país y dejar a un lado las provocaciones, no solamente internas, sino también externas. Y obviamente las provocaciones externas ya son más maliciosas. Ahí hacen de notar como si el país estuviera en déficit, cuando no nos olvidamos de que el presidente Lucho ha entrado en un momento tan crítico que además de la guerra con Rusia ha tenido que soportar esa situación devastadora de la señora Áñez,
Cuando la economía estaba por los suelos, el presidente Lucho ha podido controlar y ha manejado el país. Si en este momento existe, como alguien decía, ausencia del dólar, señores, no hay que ser ciego, no hay peor ciego el que no quiere ver. Lamentablemente, pues hay leyes, y tú sabes, Rodrigo, cuántas leyes se han ido también paralizando y frustrando también en la Asamblea Legislativa. Lamentablemente, esa pelea interna ha hecho de que algunos asambleístas nuestros también hayan tenido que estancar proyectos de leyes que no han permitido agilizar también la mejora de la economía en el país. Afortunadamente, después de mucha presión, y ahí las organizaciones estaban tan molestas, han tenido que incluso participar en varias sesiones, donde se ha ido viendo también la dejadez de algunas comisiones. Tal el caso del señor Hilarión, si te acuerdas, Rodrigo, yo en cara le dije, y con pruebas, a mí no me gusta hablar sin pruebas. Mostré los documentos y dije, señor Hilarión, aquí está, habla de que no se está retrasando, aquí está. 3 meses en la Asamblea un proyecto de ley, José Luis. 3 meses, imagínate. Y en gestiones anteriores, ¿qué es lo que pasaba? El señor Evo Morales lo sabe. Un proyecto de ley, pues al día. Si tenía que ser aprobado al día, era aprobado al día. Entonces, nuestro presidente Lucho, en este momento, lamentablemente, está siendo atacado no solamente por una oposición externa, sino también por una oposición interna. Y eso, claro que sí, nos duele, pero no nos debilita, porque ahora estamos más firmes y el presidente más comprometido con el país, y él está impulsando el desarrollo no solamente de un departamento, sino de manera igualitaria de todos los departamentos. Lo que el presidente busca es llegar a un bicentenario próspero con industrialización, y hay que destacar, tampoco hay que ser ciegos y decir que está mal. Si comparamos con gobiernos neoliberales, y siempre lo he dicho, ¿cómo estábamos con gobiernos neoliberales? Yo de niña me acuerdo con gobiernos neoliberales, caramba, yo tenía un colegio donde pues utilizaba un banco, era pues mucho lujo para nosotros, y teníamos que utilizarlo entre 2, 3, incluso 4 estudiantes. Y ahora si vemos las unidades educativas, ¿cómo era mi unidad educativa? Con la Comibol, afortunadamente yo he sido una estudiante de una escuela de Comibol, por lo menos ahí teníamos algo dignificante, pero si íbamos al campo, ¿cómo eran las casas? ¿Cómo eran los colegios? ¿Cómo eran los hospitales? Las caseteras. Yo tenía que viajar para estudiar, profesionalizarme. Tenía que viajar desde mi municipio, que es Liayagua, hasta la ciudad de Sucre, 12 horas de viaje por carretera. Y aquí hablamos de que este gobierno no tiene programa, o este gobierno no es eficiente. Con gobiernos neoliberales, ¿dónde estaban los gastos reservados? ¿Qué se dice de los gastos reservados? ¿Qué han hecho con la economía estos señores que han tenido la oportunidad de ser presidentes anteriormente? Entonces tampoco vayamos a mentir y querer aprovechar una pelea interna por unos cuantos, quizá desesperados de volver al poder, y ahí que aproveche la derecha y diga, ahora este gobierno está mal, que o hay esperanza de que en una próxima gestión. No, creo que hay que ser realistas. Los bolivianos, yo sé, la población es sabia, el pueblo es sabio, José Luis. El pueblo es sabio y reconoce y recuerda cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. ¿Tenemos que seguir trabajando? Sí. ¿Todavía hay falencias? Sí, no hay que desconocer. ¿Todavía hay problemas? Sí. Pero necesitamos mejorar, y entre todos, tanto oficialismo como oposición, si entre todos plantearíamos soluciones, plantearíamos propuestas, yo sé que lograríamos el desarrollo mucho más rápido de lo que pensamos. Yo creo que tendríamos un país industrial próspero mucho más antes de lo que queremos. Pero lamentablemente hoy simplemente vemos críticas, difamaciones, calumnias, y lo peor de todo, críticas sin fundamento legal, sin documentación real, y sin ni siquiera tener una posibilidad de llevar adelante o llevar al Ministerio Público estas críticas. Entonces solamente calumnia, difamación. Y bueno, si hablamos de gobiernos de derecha, ¿qué propuesta, qué proyecto, qué programa de gobierno? Y eso es lo que discutimos en la Asamblea. Y cuando discutimos en la Asamblea, bueno, ahí decimos, por lo menos si critican, pues presenten propuestas, señores, presenten un programa de gobierno que pueda ayudar a nuestro presidente Lucho. Acá no se trata de atacar y sin ningún tipo de propuesta, ¿no? Entonces creo que, termino con esta frase, no hay peor ciego que el que no quiere ver, José Luis.
Muy bien, muchas gracias, senadora Ana María Castillo. Nos vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con el tema de narcotráfico y Estado. Habrá que realizar una evaluación integral respecto a lo que está sucediendo en el tema de narcotráfico, porque ha salido mucha información a propósito del último caso de Sebastián Marcet, y alrededor de ello se generan obviamente evaluaciones integrales, más allá del caso puntual, sino qué es lo que está ocurriendo con el narcotráfico. Definitivamente ya hay una presencia en la institucionalidad del Estado, más allá de estos temas puntuales que cotidianamente estamos conociendo acerca del caso Marcet. Empezamos con usted, senador Rodrigo Paz. Muy bien, muchas gracias. Cosa rapidita. Santa Cruz ya lleva un cuarto de en Bolivia. Y con la producción de soya, con el 20% que se produce del 100%, con 20 cubres la demanda del mercado interno. Y el 80% siguiente debería ser para exportar y ganar dólares. Pero ponen tantas trabas para exportar que aun ganando dólares ponen trabas. Porque tiene tanto este presidente como el anterior presidente la traba mental de que si hay un empresario que hace plata, después va a querer hacer política. Y la política es para el MAS. Los negocios es para el empresario. Es la misma lógica. Entonces, y estos son datos, o sea, esto no es izquierda o derecha, esto es real. Yendo a nuestro tema, a mí me ha impresionado que este señor Marcet, además que está agarrando una popularidad extraordinaria, ¿no es cierto? Él, según sus escritos, si son originales, se ha declarado delincuente, o sea, narcotraficante, así que hay que tratarlo como delincuente. Pero este delincuente ha tirado unas declaraciones puntuales. Uno, la economía boliviana está bajo las influencias del narcotráfico, o sea, hay una fuerte incidencia, más de 2.500 millones de dólares que entran a la economía nacional. Si usted le suma a eso, el contrabando un poquito más de 2.200 millones, y le sumas el oro el año pasado, que se calcula que fueron más de 3.000 millones, bueno, tú estás hablando ahí cerca de 7.700 millones de dólares vinculados a áreas no controladas, evidentemente en este caso el narcotráfico, el tema del contrabando y el asunto del oro. Después indicó que tuvo relaciones con el Estado, o sea, que él hubiera dado recursos. Ahora, estamos hablando de un delincuente, vuelvo a reiterar, o sea, es la palabra que se tiene que demostrar en un proceso, pero indicó, yo he dado, yo he contribuido, he puesto platita. Tendrá que demostrarse, y yo en eso comparto el criterio de Ana María, que esto es con pruebas, ¿no es cierto? No, y más si viene de un delincuente, pero tocó ese tema. Y el cuarto aspecto, además o sea, este señor ya estaba tan cómodo en Santa Cruz, que no sé si lo escucharon cuando nos llamó burros. Porque claro, llamar burro a la policía y al ministerio es también llamar burros a los bolivianos. O sea, un uruguayo que nos llamó burros. Pero además lo hizo con un acentito. Habrán visto que lo hizo, como dicen un poco los cambas, no sea pues burro. O sea, ya estaba tan metido en la sociedad y en el ámbito, en el fútbol, en la sociedad, en la convivencia cruceña, que dice, no sea pues burro. Y nos dijo burros a todos, porque claro, esta es nuestra Policía Nacional, este es nuestro Estado, esta es la gente que nos representa las instituciones de servicio público. Dicho esto, miren, se acordará la población que yo hace un año, este tema lo vamos a tocar más adelante, dije a inicios del 22, o sea, el año pasado, no van a haber elecciones judiciales. Y lo dije más de un año y medio antes. Y también dije que no iba a haber censo. Y estuve todo el año, me tocó alguna vez con Joshua, siendo parte de la Universidad Orureña, yo fui a exponer por qué, las razones, y no se llevó el censo en noviembre del 22, se va a llevar en el 24, ni siquiera el 23. Ojalá. Y ojalá, pero además yo creo que el censo ya cumplió su rol para el gobierno. Este es un censo electoral. Al tener la cartografía ya sabes dónde está la gente, dónde se ubica, y con esa información ya tienes la información para armar la estrategia electoral. El censo saldrá el próximo año y no va a servir para repartir parlamentarios ni recursos, porque no va a repartir. Acuérdense, el presidente prometió para septiembre del próximo año repartir ya recursos según las cifras del censo, el 2024 en septiembre. No lo va a hacer. Y mire que no soy adivino, pero parece que uno fuera entendiendo cómo es la forma de proceder. ¿Por qué digo esto? Me da la impresión
que este uruguayo que nos ha llamado burros a los bolivianos a través de nuestra policía y el Ministerio del Rubro, no va a acabar vivo. Me da la impresión que este caballero, por todo lo que van armando, parece esta suerte de Hotel Las Américas 1, Hotel Las Américas 2, y han encontrado armas de alto calibre, y han encontrado una serie de cosas. Se está armando una historia de que va a acabar en confrontación. Y este caballero, me da la impresión, ojalá no ocurra, por su vida, uno, porque es una vida al final, siendo delincuente o no, es una vida humana, pero segundo, por lo que tiene que hablar de lo que sabe, porque él dice que sabe. Ya pues, si es tan gallito, pues si es tan capo para decir que sabe, bueno, que diga, pues, que declare ante la población, pero tengo la sensación, no, miren, ojalá que falle en este pronóstico, que este caballero no va a quedar vivo por lo que se está armando en la historia. Y nos estamos acercando en Bolivia. En cualquier momento Bolivia se vuelve Ecuador. En cualquier momento Bolivia se vuelve Ecuador, porque estas mafias internacionales, cuando no pueden o son sitiadas por diferentes motivos, empiezan a atacar a los más débiles, a los más descubiertos, al candidato, al periodista, al vecino de la calle. No atacan a los que tienen 20.000 hombres de seguridad, como puede ser el ministro o el presidente o otros funcionarios. Atacan a los que están en la calle, a los que caminan por la calle. Y en Bolivia no tenemos un Estado que brinde una seguridad de alto grado a funcionarios, pero tampoco a la ciudadanía. Entonces, estamos a un pasito de que esto se convierta a Ecuador, por la situación que se está dando y por estas señales que estamos viendo. Termino indicando una cosa. Si yo hoy día le digo a la senadora Ana María Castillo, con Rodrigo Paz, llevamos a Joshua Bellot y le digo, vámonos al Madiri, no nos van a dejar entrar. No nos dejan entrar. Ahí tiene que entrar gente armada. Si queremos ir al Chapare, no nos dejan entrar, porque ahí hay que entrar con permisos especiales. Si quieres ir a ciertas partes del occidente, Oruro, entre Oruro, Potosí y Chuquisaca, no te dejan entrar, porque ahí hay un gran circuito ahora de la droga, el narcotráfico. No puedes entrar a ciertos lugares. El otro día estuve en Bombori, quiero mandarles un saludo, porque estábamos festejando lo del Tata Santiago en el norte de Potosí. Y claro, la gente muy humilde, muy honesta me decía, ¿qué pasa por ahí? Tanto drogas como contrabando, como autos chutos, todo. Muy abiertamente, me salía a las 11 de la noche, yo me quería salir a las 3, pero la gente cariñosa, y estuvimos hasta tarde. Entonces, hay lugares en la patria donde tanto una senadora como doña Ana María o Rodrigo Paz o un analista como yo, no podemos entrar, no tenemos soberanía sobre esos territorios. Y eso es algo grave, porque eso es parte de lo que este señor ha dicho. Uno, la economía narcotizada, el Estado narcotizado, pero además nos llaman burros. Nos tiran en la cara, el insulto nos ofende. A esto yo quiero sumarle la imagen pésima internacional. No podemos negar que los 2 últimos años ha sido un descalabro. No estoy salvando responsabilidades en el pasado, que conste, para que digan, como en el pasado pasó, ahora también. No. Está bien, pasó, todo fue terrible. Pero ahora, que es presente, que tenemos un gobierno presente, pues nuestra imagen internacional, evidentemente, por los casos de toneladas y toneladas, está a la flor del comentario en las embajadas en Bolivia y fuera del país, porque te llama la gente, oye, Rodrigo, ¿qué está pasando? O sea, cada día caen toneladas desde Bolivia. Y no estoy negando pasado, sino esto es un proceso y hoy día este es el presente. Y es este el presidente, este es el gobierno. Mañana vendrá otro gobierno, a ese gobierno le vamos a reclamar sus responsabilidades. O sea, este es así, no hay otra. Entonces, acá, y claro, cuando hablas del tema narcotráfico y todo el tema economía, resulta que eso afecta a los dólares. Y este señor nos llamó burros, porque no saben nada de mí, no saben dónde estoy. A los 10 minutos sale la Policía Nacional con un viceministro y dice, ofrecemos $100,000 para ver quién nos dice algo de él. O sea, certificando que somos burros, pues. Porque el tipo dice, no saben, no me pueden encontrar. Burros. Y entonces sale a los 10 minutos, hubo una conferencia de prensa, 10 minutos, y sale un viceministro de seguridad, sale la policía, ofrecemos $100,000 para ver quién nos dice dónde está el hombre. O sea, básicamente reconociendo que no saben dónde está. Concluyo, miren, creo que ya esto, y esto es un tema ya no con el gobierno, no con este presidente, no, es una visión de futuro. Yo creo que el 2025 se acabó el Estado centralista que no resuelve los problemas de la gente. Estos son uno de los problemas centrales. Y son problemas que derivan en ¿qué? Contrabando, narcotráfico, tema de oro, la economía informal y no ilegal.
porque es otra cosa la informal y no ilegal. Entonces, es el Estado centralista el que está generando, evidentemente estas cosas existen por sí, por sus intereses, pero este Estado centralista no está pudiendo resolver y atacar y cerrar estos temas. Pasó en el pasado, pasa en el presente. Por eso esto se acaba. Y lo que están diciendo muchos en la calle es que se vayan, con todo el respeto. Oye, si los dos, el presidente y expresidente, los grupos, estas castas de poder se están peleando, que se vayan, que sigan peleando, pero que se vayan. No estoy diciendo que entren otros y la derecha, como dirán algunos, no. Pero la gente dice, oye, si no quieren resolver mis problemas, que se vayan. Veamos quién quiere resolver los problemas. Si no quieren resolver el problema del oro, del contrabando o del tema del narcotráfico, que se vayan pues, que venga alguien que quiera resolver. Y no estoy hablando de nadie en presente, nadie actual, puede ser cualquier otra persona que genere un nuevo liderazgo, ¿no? Porque el centralismo me está desempleando, porque consume toda la platita, 6.750 millones de dólares es lo que vale el Estado central. Y eso es la gente que le da plata al Estado central, no el Estado central que le da a la gente. Entonces, dicen que se vayan, señores, me generan desempleo, me generan crisis de sociedad, no hay seguridad, pero además creo que las regiones se sienten hoy día más que nunca. El próximo año no sé qué pasará con Potosí, estimada Ana María, pero a Tarija ya le han dicho que es 13-14% de rebaja del presupuesto. Y le quiero decir algo a los potosinos, cuídense, si algo no supimos hacer los tarijeños, es defender y profundizar la autonomía en un momento dado que fuimos en cierta manera adulados por los hidrocarburos. Cuidado Potosí, cuidado Oruro, que serán los futuros adulados del gobierno centralista de turno. No hablo de del de turno. Este año, José Luis, hemos exportado el año pasado 80 millones de dólares en litio. Chile, 5.700 millones de dólares. Esa es la diferencia. En Potosí tenemos 2 empresitas. Tenemos 3 empresas, 2 chinas y creo una rusa. En Chile están entrando 50 empresas de diferentes rubros del país, del mundo, para desarrollar economía y esa economía sea parte del desarrollo chileno. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo nosotros? Cierro con este tema. Yo siento que el caballero este delincuente, la gente le cree, lo peor de todo. La gente cree que la economía está narcotizada, que el Estado está narcotizado y que somos burros. O sea, increíble. Y ves a los jóvenes, qué macho Dicho, pero es un delincuente. Sí, pero dice las verdades. Dice las verdades. Oiga, eso no nos deja bien parados a ninguno, de oficialismo o de oposición. La diferencia es que es el oficialismo el responsable de llevar adelante las acciones para poder resolver estos temas. La guía de hoy día de Panamericana son 3 temas. Situación interna del MAS, narcotráfico y Estado, proceso de elecciones judiciales. 3 temas vinculados a la misma lógica de una crisis político-partidaria de un partido y sus liderazgos. Muchas gracias, senador Rodrigo Paz. ¿Qué dice Joshua Bellot en este segundo punto del programa? El tema del narcotráfico, muchos dicen ya es bastante preocupante lo que está ocurriendo y se tienen que tomar acciones. ¿Qué dice usted? Gracias, José Luis. Permíteme, sin embargo, tomar unos 3 minutitos para puntualizar algunas ideas que dijo la senadora. Se refirió mucho a la pelea de Iván Lima, propiamente, ¿no? Al juicio que le está queriendo seguir a Evo Morales por difamación. Realmente es un circo, ¿no? ¿A quién le importa que un ministro le siga un juicio por difamación a Evo Morales? Sería bueno hablar de cosas importantes para el país, ¿no? Y basta de ese circo tan grotesco que deja mal parado a los mismos del gobierno, ¿no? La gente en su conjunto se anda riendo de este show montado por el MAS. Por eso yo había dicho, no me referí mucho a la pelea, ¿no? A lo que sí dije es que lo importante acá es que el MAS no tiene nuevas ideas. Reclama nuevas ideas a la oposición. Probablemente la oposición tampoco las tenga, pero el MAS definitivamente no las tiene. Y eso es parte de la división que estamos viendo, porque además esa división y ese agotamiento es pues natural, ¿no? Ya han gobernado muchísimos años,
les tocó con mucha plata, ahora no tienen, entonces eso también hace que se peleen mucho más. Y claro, se dan cuenta de que no son alternativa, de que la gente no les cree. Como decía Rodrigo, le cree más a un narcotraficante que a un personero de gobierno. Qué pena y qué triste, pero esa es la cruda realidad. Y el gobierno del MAS lo único que hace es querer profundizar el modelo, pero pues ya está agotado el modelo y si seguimos haciendo lo mismo no debemos esperar un resultado distinto. Otro punto que me parece importante es que habló de la industrialización. Creo que este es el mayor engaño del gobierno, ¿no? En la actualidad. Primero que se habla de grandes inversiones, que se ha hecho un convenio con China, con Rusia. Yo hace rato decía, estos nuestros políticos se creen dueños del país, ¿no? No sienten ninguna vergüenza por ocultar la información y por no decirle a los potosinos y a los hondureños cuál es el trato y cuál es el negocio que tienen con China y con Rusia. Claro, como son dueños del país, pues pueden ocultar toda la información y no les interesa en lo absoluto las regiones. Y qué lamentable que las autoridades de esos departamentos no hagan nada al respecto. Algunas personas reclamamos todos los días, pero bueno, somos muy pocos y las regiones, qué pena, realmente no dicen nada. Y lo otro, el crecimiento económico, pues ya sabemos el discurso del gobierno, un gran crecimiento económico, una bajísima inflación, nadie siente ese crecimiento económico. Sin embargo, hay que felicitar al presidente que nos comenta que la cifra de crecimiento del 2022, es superior a la cifra del crecimiento económico del ministro de aquel entonces, ¿no? Es importante la competencia y la superación personal, pero bueno, es otro chiste para los bolivianos. Qué pena decirlo así, pero en esa situación estamos y por eso la política está agotada. Nuestros políticos hay que renovarlos porque realmente necesitamos una nueva visión en serio, pues, para los ciudadanos y no como el desastre actual con el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Todos los días tenemos noticias sobre incautación, sobre destrucción de fábricas. Anteayer nomás 12 fábricas destruidas de droga, creo que en Villatunari. Y todo esto, al igual que en el primer punto que analizamos, todo esto nos está demostrando también lo que ya sabíamos, ¿no ve? Que el narcotráfico había penetrado durante muchos años a Bolivia, en todos los rubros, en todos los sectores, por supuesto, es tan grande el movimiento que realiza el narcotráfico que con seguridad es pues un gran incentivo para la actividad económica del país. Está pues metida en bienes raíces, seguro está metida con el sector financiero, no sé con cuántos, realmente uno no tiene pues la información para decirlo, pero las personas se dan cuenta de que realmente el narcotráfico se ha constituido en un gran problema. ¿Y por qué? Porque hemos sido un estado permisivo con el narcotráfico. Ahora ya sabemos por qué al gobierno le interesaba hace años votar a la DEA. Claro, ellos mismos dicen, esto no es un problema de oferta, dicen, sabiendo que el 94% de la coca del Chapare es para el narcotráfico. Pero bueno, de todas maneras ellos dicen, este no es un problema de oferta, es un problema de demanda. Pero si es un problema de demanda, ¿por qué hay que votar a la DEA y por qué no podemos pedir a otros organismos que vengan y pongan pues su platita y nos ayuden a luchar contra el narcotráfico? Porque claro, debemos suponer que la decisión de los bolivianos es que no queremos narcotráfico. Espero que sea así y espero que también los personeros y las autoridades de gobierno piensen lo mismo, porque realmente el ciudadano de a pie duda, pues, ¿no? Duda que más bien el Estado no esté incentivando el narcotráfico porque la guerra sucia que se hacen entre ellos, como dicen sin pruebas o con pruebas, que le dicen al ministro que está cuidando el narcotráfico, el otro lanza dardos también diciendo que también son narcos, todos al final son narcos en el país. Es una vergüenza lo que está sucediendo y decía, ojalá la sociedad pues esté clara en su decisión y en su percepción sobre el narcotráfico. El narcotráfico sí trae muchos dolarcitos probablemente, pero el narcotráfico es malo. Primero porque genera mafias.
Ya estamos viendo varios asaltos a mano armada, están decomisando armas de alto calibre, por un lado, por el otro. Por supuesto, este señor Marcel, que se pasea como por su casa, incluso juega fútbol y se hace entrevistar por los medios de comunicación, y creo pues que le aplauden todos. Miren, o sea, realmente hemos llegado a una decadencia total, y estas acusaciones, fundadas o no, pues nos demuestran que lamentablemente está ocurriendo esto en el país. Me imagino que las familias no quieren que sus jóvenes se droguen, ¿no? Espero que no sea así. Y si esto no es así, pues hay que exigir a las autoridades que tomen en serio la lucha contra el narcotráfico. Y repito, ¿por qué no pedir ayuda a cualquier país? Si no les gusta a los gringos, pues que sean los europeos, no sé, cualquiera. Pero realmente Bolivia, lamentablemente, no tiene la capacidad de hacerlo. Y eso debe quedar muy claro para todos. Miren, yo estaba justo esta mañana leyendo, ayer creo, una información sobre cuánto habían incautado, ¿no? Entonces, desde el 1 de enero, esta es una información que la dijo un viceministro, desde el 1 al 11 de julio, dice, se han realizado más de 5.000 operativos, se han aprehendido a casi 2.000 personas, y se afectó, dice, al narcotráfico en más de 55 millones de dólares. Y claro, me llamó mucho la atención esta cifra, porque si en un semestre tú afectas al narcotráfico en 55 millones de dólares, debemos suponer pues que, digamos, esto es apenas un 10%, ¿verdad? De todo lo que se mueve. Quizás es mucho menos del 10%, pero suponiendo que es un 10%, estamos hablando por lo menos de 550 millones de dólares. Ahora estamos hablando, por supuesto, de cocaína valorada en lugar de origen, en Bolivia, 550 millones de dólares. Si multiplicamos por 20, que es el precio que se paga en el lugar donde demandan esta cocaína, bueno, hagámoslo por 10 para ajustar un poco hacia abajo. Estamos hablando de un movimiento de más de 5.000 millones de dólares, mitad de las exportaciones de Bolivia en un año. Y claro, esta cifra es de un semestre, por si acaso, ¿no? Entonces imagínense la cantidad de dólares que puede mover el narcotráfico. Y claro, yo hace rato decía, como el Estado es un botín y como los políticos de turno reproducen su poder a través de los recursos del Estado y del narcotráfico, ya sabemos por qué, pues es un gran botín. Estamos hablando de un monto equivalente a las exportaciones de todos los bolivianos en un año. Es un gran negocio. Entonces ahora sí podemos decir que Bolivia ha industrializado algo. Otra vez, qué pena, ¿no? Estamos industrializando la coca del Chapare, que nadie puede responder dónde va. Y todos sabemos que lamentablemente va al narcotráfico, y Bolivia está recibiendo mafias, Bolivia está recibiendo cárteles, Bolivia está viviendo en inseguridad, y por supuesto esto no es un futuro muy promisorio tampoco para nuestros jóvenes, y parece que a nadie le importa. Muy bien, muchas gracias, don Joshua Abellot. Le damos el micrófono a la senadora Ana María Castillo sobre este segundo punto: narcotráfico, Estado, evaluación integral, también el caso Marcet. Gracias, José Luis. Bueno, vamos a señalar lo siguiente. Bolivia, lamentablemente, desde la época democrática, siempre ha tenido problemas de haberse involucrado con el narcotráfico. No nos vamos a olvidar de los famosos narcovínculos, ¿no? No nos vamos a olvidar de personas que realmente también han sobresalido pues en este tema del narcotráfico. Carmelo Meco Domínguez, Oso Chavarría. Estamos hablando de la época desde 1980, creo que con más fuerza, ¿no? Los narcovínculos y todo ello. Y han sido ahí afectados no solamente un gobierno, sino varios gobiernos elegidos democráticamente. Guillermo Capobianco, no hay que olvidarnos también de todas esas relaciones que hubo. En este momento, lamentablemente, nace o surge o aparece este señor Marcet, y la policía, tampoco hay que desmerecer el trabajo de la policía, si bien existe problemas, pero también hay que valorar también la detención de 3 o 4 principales colaboradores de esta organización criminal. Y justamente
personas cercanas pues a este señor Marcet. En el avance de las investigaciones se ha establecido cierto tipo de vínculo, un vínculo con el actual o como es el gobernador detenido, el señor Camacho. Y en toda esa operación que ha ido realizando la policía, se ha ido, en todas esas detenciones, se ha ido detectando también, habiendo allanado también una de esas lujosas viviendas, porque se ha demostrado que eran pues muchas las viviendas que tenía este señor. En el quinto anillo de Santa Cruz se ha descubierto un área especial de entrenamiento físico que fue usada por los miembros de seguridad privada del narcotraficante Marcet. Ese lugar era pues de los sicarios paramilitares que habían acondicionado un depósito de armas. Se ha detectado y se ha descubierto que había 19 fusiles de guerra, imagínate. Han encontrado armas de todo calibre y también se ha identificado cierto tipo de vínculos y eso está en etapa de investigación. Yo por eso decía, recordaba lo que en ese entonces, durante el golpe de Estado, cuando le escuchamos al señor Camacho, en ese entonces textualmente le ha agradecido al señor Arana por las gestiones que había realizado, por haber liderado, por haber manejado grupos, y textualmente, ¿qué dijo en ese entonces? Cuando de manera pública ahí en el Cristo Redentor estaba agradeciendo. Decía, sabíamos que estaban yendo a exponerse, refiriéndose a este señor Arana. Y valoramos, agradecemos por esas acciones. Entonces, en este momento, creo que Marcet encierra un misterio donde también involucra a gente de esa élite privilegiada, y justamente por eso y ahora están saltando más, o salta más preocupación. Por eso están, creo, ahora desesperados, y afortunadamente la policía está avanzando. La policía ya ha detectado el día de ayer o anteayer, creo que ya han detenido al señor Roberto Arana. Han detenido también a otros, ¿no? El famoso, ¿cómo se llama? Erlan. Famoso Erlan, que también es miembro, parte de este grupo del señor Marcet. Entonces, creo que hay que ponderar, si bien faltan algunas acciones, pero a la hora de evaluar también el trabajo de la policía en la lucha contra el narcotráfico, se debe también efectuar un análisis ecuánime, un balance ecuánime. Si bien hay necesidad, hace rato me decía Rodrigo, yo quisiera que vayamos al norte, no vamos a poder ingresar. Yo voy continuamente, Rodrigo, es mi territorio, es mi región, yo soy del norte de Potosí. Si has ido a Bombori, pues está ahí cerquita también, lo que tú dices, Bombori, está esto en la provincia Chayanta. ¿Qué le dice que vayamos, planificamos un viaje, vayamos a ver, y también tampoco hagamos quedar mal a nuestros hermanos originarios en el sentido de que ahí está el narcotráfico, ¿no? O ahí están los autos chutos y tantas cosas, o tal vez estarían ahí, no sé, con tanto comentario que existe, ¿no? Procesando y tantas cosas. La gente habla, pero llega el momento, creo que no es bueno, y me apena que hagamos quedar mal. Este programa lo escuchan a nivel internacional, y con todo lo que dice Joshua también, yo ya voy a pensar, uno que no conoce Bolivia va a pensar que aquí es tierra de nadie, o que Bolivia está lleno de narcotraficantes. El presidente tiene un plan de acción, está él peleando de manera frontal contra el narcotráfico, y se ha ido demostrando con las detenciones que se han ido realizando. Y justamente es este señor Joshua el que está ahora oculto, pero yo sé que está cerca la policía para poder dar con su... O Marcet está cerca. Para aclarar, Marcet, ¿no? Marcet está cerca con la detención, perdón, ya estaba asustándose. Está cerca con la detención de este señor Marcet. Y justamente ahí sale, por ese vínculo o la relación que se ha denotado, justamente ahí nace la desesperación, y nuevamente empieza la crítica que en Bolivia hay esto, que en Bolivia tierra de nada, que en Bolivia narcotraficante. No, creo que hay que más bien apoyar, y el hecho de que haya se haya planteado una recompensa, creo que es valorable también, porque tenemos que tener pues datos, y la policía tiene que también utilizar todo tipo de estrategia, el gobierno también tiene que usar todo tipo de estrategia para poder pelear de manera frontal con el narcotráfico. Estos delincuentes tienen sí o sí que nomás responder a la justicia.
¿no? Entonces, creo que hay que nomás también valorar, no es menospreciar, pero hay que también valorar, si bien es imperioso exigir resultados y acciones firmes y concretas, pero no se debe dejar de lado el avance que tienen las autoridades bolivianas. Se han detenido ya a 3 altos jerarcas de una organización internacional, no estamos hablando de una organización pequeña, estamos hablando de una organización internacional, buscada al menos en varios países, no solamente Bolivia, en varios países esta organización está siendo buscada. Entonces, si ya hubo el avance, se ha detenido ya como 3 o 4 personas que son parte o miembros de este clan, creo que hay que nomás ahora valorar el trabajo que está realizando la policía. Las evidencias son contundentes. Se ha incautado armamento de guerra, se ha incautado inmuebles, vehículos, documentos que revelan también esa actividad de alto nivel de lavado de dinero. La banda de Marced es un cartel internacional de alta organización y además peligrosa, ¿no? Entonces, yo creo que debemos también serios en cuanto a lo que vertimos, porque, reitero, acá nos escuchan no solamente los bolivianos, sino también extranjeros. Los bolivianos están, la justicia boliviana está trabajando, la policía boliviana está trabajando, ya hay resultados, se han detenido, se han incautado y está cerca también para dar con este señor Marced, y estoy segura de que pronto tendremos mejores noticias, ¿no? Entonces, creo que no hay que alarmar a la población de que Bolivia, el narcotráfico, no. Si recordamos, pues, desde 1980, desde García Mesa, con esa nefasta administración que tuvo este señor, y hasta los otros gobiernos que vinieron después, ahí hubo siempre este problema del narcotráfico. Y no es un problema nacional, es un problema internacional. Todos los países van luchando contra el narcotráfico y Bolivia no ha quedado exenta. Es uno de los países también que sigue luchando contra el narcotráfico. Muy bien, muchas gracias, senadora Ana María Castillo, por la trascendencia del tema y por algunos criterios que se han vertido. Corresponde una pequeña nueva ronda en este mismo tema para ir estableciendo algunas puntualizaciones, algunos comentarios, pero de manera breve. Adelante, senador Rodrigo Paz. Bueno, primero, con la seriedad que Ana María dijo que al principio ya no le gusta especular, no especule lo que dije sobre Bomboris. Yo jamás dije que los originarios estuvieran en ello, pero sí me dijeron que por ahí pasan. Otra gente usa el territorio para llevar adelante ese tipo de hechos, ¿no? Así que aclaremos bien, Ana María, para no, en la típica, ¿cómo va a hablar así de esta manera? No, y me escuchan, y es más, me pidieron que te dijera que, por favor, si quieres vamos juntos a visitarlos, que parece que hace tiempo que no estás por ahí. Entonces, segundo, el tema del señor Camacho. Decir parece que está vinculado, ese parece, es justamente contradictorio también, Ana María, lo que decías, tiene que ser con pruebas. Cuando haya pruebas, creo que hay que afirmar si el señor Camacho estaba vinculado al caballero al delincuente, pero mientras tanto no se puede vincular de esa manera. Ese señor, más allá de que esté hoy día secuestrado en Chonchocoro, tiene familia, todavía hay que respetar una dignidad y no se puede decir está medio vinculado, no. Tercer aspecto sobre este asunto, la imagen internacional no es un problema que lo vayamos a cambiar ahora en Panamericana. La gente sabe, los bolivianos que están en la Argentina, que están en Chile, que están en España, que están en los Estados Unidos, escuchan las noticias de sus países. Es en sus países donde caen las toneladas, en la Argentina, en Paraguay, en Alemania, 10 toneladas en España. Acá he llegado en nuestra línea aérea, BOA, aterrizado en España. O sea, nosotros no estamos haciendo nada más allá que comentar lo que indican ya desde el exterior. Entonces el tema de la imagen internacional sobre la dependencia nuestra del narcotráfico es real. Por eso yo en su momento indicaba que sería muy importante abrir unas relaciones con Chile para generar un espacio comercial sobre temas legales. Además, la frontera entre Bolivia y Chile es una zona de vándalos, se agarran a tiros, se matan. Entonces, oye, ¿por qué no bajamos un tema impositivo? ¿Por qué no generamos un tema tributario? ¿Por qué no le damos una oportunidad a las relaciones para que aquello que es ilegal hoy día entre de forma legal y tribute al país? Pero claro, el negocio aduanero está vinculado también al negocio, y no digo toda la aduana, sino los malos, porque hay malos aduaneros, igual que en la justicia hay buenos juicios, hay buenos jueces, hay malos también, pues, y creo que está más que claro hoy en día. Resulta que yo creo que tenemos que tomar acciones desde el Estado para que se regularice una relación con Chile
y estos temas pasen a ser algo cotidiano y no parte de la ilegalidad, sino parte de la formalidad. El 85% de la economía hoy día informal es culpa del gobierno centralista. Eso es el MAS o cualquiera que esté en este gobierno, en este estado, que quiera seguir con este modelo centralista. Y yo creo que esto el 2025 se tiene que acabar. Si este gobierno tira un giro, yo voy y lo apoyo, y lo he hecho varias veces, en la justicia, en los temas económicos, en los temas tributarios. Si hay un giro para empoderar a las regiones y bajar el peso del gobierno centralista, del Estado centralista, perdón, sea quien gobierne. Esto no es un problema con el MAS, es ya un problema mío sobre un cambio de fondo que hay que hacer con la estructuración del Estado, que hoy día es inviable este país con esta maquinaria que no funciona para la gente. El Estado no funciona para la gente, es la gente la que trabaja para el Estado. Culmino, ahí está claro el ejemplo cuando han querido poner los yuanes como moneda para utilizar en vez del dólar. Y esto no es mala palabra, que conste. El comerciante Moisés en el Alto me dijo ni cojudo que fuera, porque yo trabajo con bolivianos, con dólares y con mi mercadería. El yuan ni lo conozco. Entonces no puedes meter ideas sobre algo que ni los propios chinos trabajan. Ni trabajan, o sea, no trabajan en el comercio internacional. Los chinos comercian, hacen sus transacciones con dólares, no con yuanes. Su economía es grande, eso es otra cosa, eso es real. La economía china es grande, pero el yuan vale menos que un boliviano. Por 0,96 centavos de boliviano te dan un yuan. O sea, nuestra moneda es más fuerte que el yuan y nos quieren meter a una moneda más débil para transar o transaccionar. Entonces, por eso, claro, el Moisés me dice, cuando estaba ahí bailando en la morenada, con los gremiales del 16 de julio, me dice, no, pues, ni cojudo que fuera. Y no lo dijo por ofender, sino reacción de cómo habla la gente en la calle, ¿no es cierto? No es un tema. Yo ahí creo que Chile es clave, Estados Unidos es clave, no, olvídate la DEA, olvídense pero comercio, es el mayor mercado de consumo. ¿Y a quién nos hemos metido? A la casa. A Irán, que está acusado en el mundo entero por terrorismo. Y vuelvo a reiterar, hubo dos bombazos en Buenos Aires, donde en la mutual, el segundo bombazo en la mutual de los judíos, mueren 5 bolivianos, mueren 85 personas, 80 argentinos, 5 bolivianos, que eran los albañiles que trabajaban en el sótano. Y se vincula por todos los sistemas de inteligencia a nivel mundial a Irán con ese caso. Es más, hubo una contrarreacción y mataron al general iraní que parece hubiera sido encargado de esta acción. Entonces, si nos queremos liberar del narcotráfico, aperturemos Bolivia al mundo. Si te quieres liberar del narcotráfico, al litio no se lo des pues solo a los chinos y a los rusos. Dale la apertura a todo aquel que quiera invertir en Bolivia, que vengan todos. Elon Musk, el señor tiene una empresa de autos eléctricos y está poniendo 10.000 millones, él solito. Y China nos está dando un poquito más de 2.000 millones en Bolivia como gran cosa, estamos batiendo palmas. Y viene un gringo y pone 10.000 millones en México, y no me van a decir que López Obrador es de derecha, pues. No, y que esté regalando, vendiendo la patria, no. Tiene un proceso de apertura al mundo porque sabe que las tecnologías y todo lo que hay que desarrollar a través del litio necesita inversiones extranjeras. Bueno, pues, en eso estamos nosotros. Y yo quisiera, por último, dejar algo claro. La Policía Nacional, yo siempre estoy agradecido con la Policía Nacional. Ellos cuidaron la vida de mi señor padre cuando era presidente. Yo no soy como otros que usan a la Policía Nacional cuando les da la gana, como si fueran lacayos. Además han hecho una ley para que sea el ministro el que firme, y toditos se tienen que poner en fila, porque si no firma el ministro no hay ascenso. Eso es someter a la policía bajo el mando de la política. Eso no está bien, no es correcto. Por eso a mi Policía Nacional que nos escucha, señores, todo mi respaldo. Todo mi respaldo y cariño, pero si nos dicen burros, un delincuente, es porque algo no les permiten hacer a ustedes para agarrar a esos delincuentes. Porque si les dieran los instrumentos y las capacidades, estoy más que seguro que nuestra Policía Nacional ya lo tendría el señor guardado en celda. Por eso vuelvo a decir, cuidado aparezca muerto este caballero. Cuidado aparezca muerto, porque tal vez tenga muchas cosas que hablar, y ahí sería realmente un problema grande para lo que puede pasar a futuro con la política del Estado. Si este gobierno cambia, seguro tienen respaldo conmigo, Ana María, en temas centrales, no en todos, pero en temas centrales, específicamente estas reformas y esta lucha contra el narcotráfico, pero sobre todo la descentralización, que es algo central, y yo voy a luchar con aquellos que se quieran sumar. 2025 ustedes no van a estar, no porque no quieran, no porque no quieras tú hacer el bien por Potosí o por el país, el modelo ya no da.
El modelo ya no da. Ustedes siguen en combustible y la gente va en coche eléctrico. Eso es el futuro. Y ustedes siguen pensando en las políticas del siglo XX cuando estamos en pleno siglo XXI y Bolivia nos está pidiendo un salto en la modernidad. Y ahí me sumo a Joshua. Ya no tienen más que dar. No es que nosotros vayamos a resolver. Te doy toda la razón. Pero ustedes se les acabaron las ideas y siguen machacando sobre la misma cosa que ya el pueblo dice, no, esto ya no funciona. Hay que buscar algo que nos dé un salto cuantitativo y cualitativo para la gente en sus necesidades y en el futuro de la patria. Muy bien, muchas gracias, senador Rodrigo Paz. Don Joshua Bellot, para ir cerrando este segundo punto. Sí, gracias. Bueno, concuerdo con Rodrigo respecto a la conversación que hemos hecho ahora respecto al narcotráfico, porque miren, yo he dicho todo lo que se ve en las noticias todos los días, y eso no es hablar mal de Bolivia, eso es hablar la realidad, lo que está ocurriendo en Bolivia. Y cuando la senadora dice que hay que cuidar la imagen internacional, le digo lo mismo, a usted y a su gobierno. Ojalá piensen en la imagen internacional y no sigamos con tremendos escándalos que hacen que en el exterior critiquen a todos los bolivianos. ¿Saben? No es muy importante que critiquen a los del gobierno, porque ya sabemos que hay acusaciones entre ustedes, hay todos los días. Lo grave es que critiquen a todos los bolivianos que no tenemos nada que ver con esta basura de negocio. Es así de simple. Claro, otra vez no piensan en la gente, no piensan en sus propias imágenes y que no se mezclen con el narcotráfico porque es ilícito, pero repito, no les interesa la gente. Qué pena, otra vez. Se debe pensar además, bueno, y claro, perdón, antes, todo este problema del narcotráfico, claro, ¿qué hace pensar a la gente común y de a pie, no? Primero, pues que por todas las noticias sabemos que probablemente Bolivia es un narcoestado, que la política está penetrada por el narcotráfico, que el narcotráfico ha penetrado las bienes raíces, los negocios, toda la actividad económica en general. También nos hace pensar que probablemente hay una gran permisividad al narcotráfico. Bolivia parece un lugar muy propicio para la producción de cocaína. Tenemos además materia prima a la mano y 94%, repito, de la coca del Chapare se va al narcotráfico. Y claro, esto hace también de que haya altos, o estemos invitando seguramente a nuestros jóvenes a drogarse, eso ya lo había dicho. Y claro, también es una mala señal en el sentido de que los que se dedican a este negocio ven la vida fácil, hay un enriquecimiento entre comillas fácil, y claro, se deja de privilegiar el trabajo esforzado, porque además no hay trabajo, ¿no? Entonces, no hay trabajo, tenemos una invitación para volvernos narcos y claro, nos podemos enriquecer. Qué malas señales para nuestra juventud y para el futuro de Bolivia. Estamos invitando a las mafias internacionales a que vengan todos los días. Y claro, todo esto ocasiona, por supuesto, una inseguridad ciudadana. Pero miren, mirando un poquito o pensando un poquito en el futuro, creo que es importante reflexionar también por todas estas personas que están metidos de una u otra manera en este negocio. Hay muchos campesinos en muchos lugares que han sido obligados a plantar coca. Ellos querían plantar otras cosas, ¿no? Cultivar otro tipo de productos, pero vienen las organizaciones, vienen los sindicatos y les obligan a plantar coca. Y claro, la pregunta es si algún día queremos dejar de proveer esta materia prima al narcotráfico, a una actividad ilícita, es qué vamos a hacer con todas estas personas cuya actividad económica es su sustento de vida, el plantar coca. Recuerden que hace años había el programa de desarrollo alternativo, que nunca fue cumplido en toda su magnitud, ¿no? Pero era precisamente un programa que ofrecía precisamente la reconversión de estos cultivos para que las personas, los cocaleros, tengan otro tipo de alternativas y otro tipo de actividad económica. No es solamente entonces condenar a una región y decir ustedes proveen la coca al narcotráfico, sino también ofrecerles otra alternativa.
Y claro, el gobierno del MAS ha estado apoyado por ese sector cocalero durante muchos años y no había hecho nada para cambiarles el cultivo de coca. Entonces quiere decir que al gobierno del MAS le convenía que estos señores sigan cultivando coca y se siga agrandando la superficie y encima legalicen las hectáreas de coca excedentarias. Entonces queda claro pues que el objetivo, repito, no es pensar en la gente, sino en esa producción que lamentablemente, como todos sabemos, se va al narcotráfico. Pero para un futuro, seguramente para el 2025, habrá que pensar en estas ofertas, en estas acciones estatales que permitan esta reconversión de los cultivos de coca, que parece ser la única solución para que Bolivia deje de proveer esta materia prima al negocio ilícito. Y claro, todo tiene que ver pues con la actividad económica. Decía hace un rato, si no hay trabajo, pues tal vez es fácil volverme narco, ir a pisar coca, aunque ya esto se ha modernizado, lo hacen con lavadoras y otro tipo de mecanismos. Pero de todas maneras todo está relacionado a la actividad económica, y ahí para terminar me refiero a lo que nos comentaban hace un rato sobre la industrialización. Yo decía, y creo que dejé la idea en el aire, yo decía que es el principal engaño del movimiento al socialismo actualmente, este negocio del litio, ¿no? Porque primero nos dicen base ancha, la industrialización, pero no nos dicen que la base ancha es solamente para los políticos, porque los políticos son los que manejan las empresas públicas y encima de manera oscura, con convenios oscuros, ¿no ve? Pero miren, decirle a la gente que la base ancha, y cuando hablamos de industrialización, es para que millones de bolivianos puedan producir. No para que 2 o 3 políticos produzcan y encima produzcan mal, se roben la plata, sean ineficientes y sigamos con la pérdida de todas las empresas públicas. Entonces, por eso decía, es un engaño. Y miren, desde el 2012 se habló del litio, se empezó a invertir más de 1.300 millones de dólares en la planta de cloruro de potasio, en las piscinas, en las otras plantas de carbonato de litio que no han funcionado. Para el 2021 debíamos haber producido más de 25.000 toneladas de litio, de carbonato de litio año. El 2021 hemos producido 1.000 toneladas, 25 veces menos de lo programado. El 2022, 800 toneladas. Es un desastre lo que ha hecho el gobierno con el litio y con tanta plata de los bolivianos, de los recursos naturales y del bolsillo de todos los bolivianos. Creer que va a ser un éxito ahora con el imperialismo chino y ruso, yo no sé. 2.800 millones de dólares nos ofrecen, ojalá que de aquí a 2 años por lo menos saquemos más de 1.000 toneladas, pero yo lo dudo. Donde mete las manos el Estado, lo pudre. Donde meten las manos del político, pues están robando. Lamentablemente hemos vivido así por muchos años, no solo con el movimiento al socialismo, pero ahora creo que se ha exagerado, y por eso decimos que este modelo político y económico se ha agotado y habrá que ver nuevas propuestas, un nuevo programa, nuevos políticos. Hay que definitivamente renovar Bolivia. Muy bien, muchas gracias. También para finalizar este segundo punto, senadora Ana María Castillo, brevemente, por favor. Gracias. De verdad que yo me siento sorprendido. A Joshua le veo muy traumado, lo veo muy negativo ante el país. Me hace recuerdo los malos agoreros que nos desean lo peor para el movimiento al socialismo, lo peor para nuestro presidente. Sin embargo, creo que estamos avanzando. La población está siendo consciente y sabe de los progresos, sabe de los avances. Hace rato Rodrigo me decía, no de pobre Camacho, no hable. Yo no lo dije por ser Ana María. El avance de las investigaciones ha establecido, Rodrigo, un posible vínculo. Yo no lo digo, lo dice el avance de las investigaciones, que Luis Fernando Camacho y los cívicos y la derecha cruceña, y que su actividad criminal estaba altamente organizada. ¿Y por qué? Yo también dije, puede ser, porque en un discurso de Luis Fernando Camacho, al que dices pobrecito, no sé si sería pobrecito el que se ha detenido, que también más bien la ha utilizado a la pobre Janine para que esté ahora donde está, ¿no? Y le ha expuesto y tanto, bueno, ha hecho tantas cosas para poder incluso comprar a la policía, querer hacer tantas cosas. Él dijo claramente y textualmente,
en su discurso allá en el Cristo Redentor, sabíamos que estaban yendo a exponerse, refiriéndose a este señor Arana, ¿no? Y asumimos esa responsabilidad y solo quiero agradecerle, o sea, le he agradecido. Entonces, esa relación de amistad tan cercana y ese agradecimiento tal vez hace pensar, ¿no?, de que está también vinculado al Señor. Entonces, a eso yo me refería. Las investigaciones lo dicen, no lo dice Ana María. Después, en cuanto al desarrollo del país, a la invitación, dices, ¿por qué no otros países ingresan al tema de la extracción de litio? La publicación ha sido abierta y se ha llevado adelante el proceso de manera legal, transparente, y ahí incluso salió un escándalo, si se acuerdan, del ex canciller y tantas cosas. Ha sido una licitación abierta, pública, donde hayan pues cumplido con todos los requisitos China y Rusia. Entonces ahí podían someterse, pueden presentarse, pues somos tan ricos, la reserva más grande la tenemos los bolivianos. Y no es ahora que ya se ha cesado el convenio y que nadie, ningún empresario más o ningún país va a tener la posibilidad. Por el contrario, nos queda mucho tiempo para seguir trabajando con el tema de la industrialización del litio. Y las dos que han presentado pues con una tecnología ELD, extracción directa de litio, justamente han sido estas dos grandes empresas, que son referente internacional a nivel mundial, los que han podido tener mayores ventajas, creo, ¿no? Entonces creo que estamos yendo por un buen camino. La población sabe, ya se tienen las plantas, ya se tienen otros convenios y los que existirán, porque reitero, somos entre los productores, somos los primeros. El mayor reservorio de litio lo tiene Bolivia y de eso hay que estar felices, orgullosos y más bien plantear, creo, motivar, impulsar, ayudar a que este gobierno siga avanzando y aunque existan malos agoreros, aunque existan personas o una oposición radical que siempre pretende hacer ver lo contrario, que siempre pretende ver o oscurecer el trabajo del presidente, pero afortunadamente la gran mayoría de la población, la que ha confiado en él, ese 55%, conoce del avance que está existiendo. Entonces creo que estamos avanzando, nuestro presidente no se está ocupando, como alguien decía, al pueblo es cierto, no le interesa la pelea interna, por eso es que el presidente, a él también no le interesa la opinión que tiene o la pelea que le provoca quizá Carlos Romero, Héctor Arce. Por eso nunca lo han visto responder a nuestro presidente. Jamás el presidente ha salido a la palestra a responder porque él está ocupado en lograr el desarrollo del país. Está ocupado en poder industrializar el país, ¿no? Entonces, creo que no hay peor ciego del que el que no quiera ver, ¿no? Con eso termino, José Luis. Gracias. Muy bien, muchas gracias, senadora Ana María Castillo. Nos vamos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana y para ser bastante equilibrados en cuanto al manejo del tiempo, vamos a solicitar a nuestros amables invitados este fin de semana puedan hacer uso también de aproximadamente 7 u 8 minutos cada uno de ustedes para terminar el último punto que tiene que ver con el proceso de las elecciones judiciales, tomando en cuenta lo que ha ocurrido hasta el momento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ha sido bastante lapidario el presidente de la Comisión de Justicia Plural del Senado, Luis Adolfo Flores, quien en Panamericana lo decía, ha fracasado ese trabajo que deben realizar los legisladores en el tema de la preselección, y ha planteado trabajar en una norma, en una ley que de alguna forma esté aproximada a la Constitución, pero también con un previo control de constitucionalidad para que de alguna forma se opte por una salida y nos sigamos contando con las mismas autoridades judiciales desde enero del próximo año. ¿Qué dice usted, senador Rodrigo Paz? Empezamos con usted, adelante. Muy bien, aprovechando estos 7 minutos, algo más agregar a lo que hablamos antes. El 2008 el Alto exportaba $480 millones al mercado americano. Vino un señor, dijo, nosotros somos diferentes ideológicamente al imperialismo, y al año siguiente, el 2009, exportamos 23 millones y teníamos 1.000 empleados. El 2008, 40.000 empleados directos e indirectos. El 2009, 1.000 empleados. La gente no come ideología. La gente come con empleo, la gente come con comercio, la gente come con conocimiento. Y para decir esto, lo único que yo puedo rescatar de queremos industrializar el país, ¿qué vamos a industrializar? ¿La ropa? ¿Qué estamos industrializando en Bolivia? Eso no es verdad.
Lo que quieren es reventar lo que siempre se ha hecho en Bolivia, desde la colonia, nuestros recursos naturales. Eso es lo que se ha hecho. Y lo único que se ha industrializado es la urea. Eso es industrialización. Pero el año pasado hemos vendido 140 millones de enero a junio y este año 40. Eso hace rato. Fracaso absoluto. ¿Sabes cuánto trabaja esa industria? El 48% de su capacidad. No aumentan la capacidad. Y todas las empresas del Estado, yo pido, una que me digan, ni siquiera los hidrocarburos ahora, una que no sea deficitaria. Todas son déficit y todas las pagamos los bolivianos. No hay una que nos dé utilidades, no hay una. Y para colmo, algunita que más o menos sobrevive, que es BOA, para sacar un poquito más de rédito, y no estoy hablando de los trabajadores de BOA, que agradezco la buena atención porque nos atienden muy bien, son gente... Resulta que quieren matar a la poca competencia que hay en Bolivia porque son tan malos, tan ineficientes sus administradores, que quieren matar a Amazonas. La otra ya, Ecojet apenas vuela, aletea ya, parece cóndor. Pero Amazonas, que tenía, nada más la bajaron, ¿qué hizo BOA? Llamó para pedir el tramo Santa Cruz, Paraguay, Asunción. O sea, estaba listo, la sacamos del mercado y sabe bien Ana María, porque hemos aprobado eso en el Parlamento. El proyecto hasta el 2025 es tener 11 líneas aéreas en Bolivia para abrir el mercado boliviano al mundo. Solo tenemos una, y eso está aprobado en en la ley que mandó el gobierno nacional para que el desarrollo de la economía comunitaria y todos los títulos que les ponen. O sea, en vez de tener 11 líneas hacia el 2025, estamos eliminando todas las que se mueven. En cuanto al tema del fracaso, el fracaso es el que quiera fracasar. Y por eso el año pasado, a principio de enero, yo dije, esto va a fracasar porque no había ni en un grupo ni en el otro grupo dentro del MAS la mínima intención de hacer un cambio. Ahora hay un nuevo factor, es el problema electoral. Y hay un miedo dentro del sector evista que a través del no cambio se dé una coyuntura de posible reelección del expresidente. Ese es el fondo del problema, por qué el MAS interno no se junta para establecer la mayoría y generar, porque en otros momentos, acuérdese Ana María, que han habido momentos, por ejemplo, la censura contra el doctor Lima. No hubo censura, hubo gente de oposición que votó junto al oficialismo. O sea, se consiguen votos para ciertas cosas y no se quieren conseguir votos para otras cosas. Yo creo, por ejemplo, que el ministro de Justicia claramente podría hacer una propuesta de agenda sobre las reformas del país. Si el gobierno el día de mañana dice, a ver, tenemos 10 puntos, a mí me quedan 2 años y medio de gestión, de ahí va a venir otro gobierno, vendrá otro gobierno, pero hagamos 10 puntos que nos pongamos de acuerdo que tenemos que reformar la justicia y en función de eso elegir. No es nadie, y quiero decir con el respeto, el Tribunal Supremo Electoral para fijar fechas, puede generar referencias, pero el Parlamento tiene todo el poder, si hubiera interés por parte de los grupos del oficialismo y el presidente nato del Parlamento, junto al presidente del Senado y al presidente de diputados, para establecer una línea de reformas, y el Parlamento, nace esa línea de reformas del Parlamento y elegimos a la gente. No hay, pueblo de Bolivia, no hay impedimento. Otra cosa es que no quieren, porque se están jugando las elecciones del 2025 y ciertos grupos de interés dentro del MAS están con esa preocupación. Si mañana el gobierno dice, y el ministro, y que queda grabado, propongo hacer una reforma de 10 puntos sobre la justicia. Sabemos que tenemos 2 años y medio más de gobierno y vamos a tal vez reformar 1 o 2 puntos, no vamos a poder reformar todos los puntos, pero ya es un acuerdo nacional de la reforma a la justicia. Muy bien. Yo, Rodrigo Paz, me pongo yo senador, de Primero la Gente, parte de la Alianza con Comunidad Ciudadana, yo me pongo el primerito para colaborar. Que me llamen, no tengo ningún problema entrar a Palacio. Si esa es la intención. No van a llamar, ojalá llamen, pero no van a llamar. No van a llamar para reformar. Y cierro, bueno, todavía quedan 2 minutos, el Tribunal Constitucional, ¿qué nos ha dicho? 3 cositas puntuales. 1, lo que ya habíamos hablado durante 2 años, por eso estoy convencido que no quieren ley. Miren, se necesita ley. Punto 2, tiene que ser por 2/3. No es esto de un reglamentito y aprobar con unos cuantos ahí a ver si los pillamos descuidados como fue el tema del defensor del pueblo. Y 3, tiene que ser la asamblea, en el sentido que ya sea aprobado por la Cámara de Senadores y baja diputados, pero tiene que haber 2/3 en ambas cámaras. No es cuestión 2/3 en una, 2/3 en otra. Y el otro día, para quererse zafar, aun cuando se sacan la entretela entre los 2 grupos del MAS,
Los 19 senadores del MAS que estaban en plenario votaron a favor de modificar el orden del día, cuando fácilmente puede venir el presidente del Senado y decir, mañana vamos a tratar esta ley. Y la pone en el orden del día. Sabes que es así, Ana María, o sea, no tenemos por qué modificar algo que se puede tratar. Entonces venía el señor Andrónico y decía, esta ley la vamos a tratar mañana, aquí está en el orden del día. Perfecto. No, quisieron modificar porque sabían que no iban a tener los 2/3 para modificar y creyeron, porque alguien les ha metido el miedo, de que si no se trata, y por lo menos has votado a favor de intentar tratar y otros votan en contra, va a haber responsabilidades para los parlamentarios. Eso es mentira, alguien les está metiendo esa mentira. Porque ya hasta la propia ley de cumplimiento de deberes que tiene el Estado, la nueva ley, te permite, como fue la ley Andrés Ibáñez, que se tardaron 2 años en aprobar. Nadie fue a la cárcel, porque tú no puedes obligar a un grupo colegiado a ponerse bajo dictadura, todos de acuerdo a la misma lógica. Tienes que consensuar, pero claro, si el presidente nato no llama al consenso, el presidente del Senado mira al otro lado, y el de diputados intenta hacer lo que puede hacer, si las cabezas no coordinan, pues difícilmente él se va a poder. Propuesta, agenda de reformas, porque es con propuesta, agenda de reformas, y en función de eso, elección de los candidatos. Y en función de eso, proponerle al país, oiga, a este gobierno le quedan 2 años y medio, después se van a ir, porque la gente le dice, ya no más, o sea, están cansados de este proceso. No digo que seamos nosotros la solución, para nada. Pero la gente está preguntando, si esto no es, ¿qué es pues? Y eso es lo que está buscando la gente ahora. ¿Qué es lo que viene a futuro? Yo estoy convencido que las reformas a esta justicia y al Estado centralista no la va a hacer este gobierno. Si la propone, me sumo como principal militante por la justicia, por la transformación del Estado. Pero no hay más ideas y no hay más propuestas. Así que mensaje al ministro, con todo el respeto de justicia, para que haga una propuesta. Yo me sumo a esa propuesta de debate nacional y ahí elegir, porque tenemos el tiempo para elegir los candidatos. Bien, muchas gracias, senador Rodrigo Paz. ¿Qué dice don Joshua Bellot? Gracias, José Luis. Decirle a la senadora, no es que sea un mal agorero, dice, ¿no? Y es que realmente uno, revisando las cifras y haciendo un análisis, no encuentra pues respuesta a todos estos problemas, y parece que en realidad el gobierno quiere llevarnos a una crisis mayor. Ese es el gran problema. Y por favor, no importa que yo le desee lo peor al MAS y al presidente, dejemos de ser tan yoyistas. Ustedes no son el centro del universo, y menos de Bolivia y los bolivianos. Yo estaba hablando del país, yo no hablaba del presidente y del MAS, realmente no me interesa. Claro, ellos son los encargados y son nuestros representantes, pero por favor, dejemos de ser tan yoyistas. Repito, el país no se va a morir si está este presidente, otro o cualquier. Nos decían, no ve, la luna se va ahí, no sé, el sol se va a apagar. Por favor, dejen de mamarnos, ¿no ve? O sea, ya basta pues de ese show que quieren imponer al pueblo, ¿no? Pero bueno, en realidad, repito, yo estaba hablando de Bolivia y yo había dicho que obviamente dentro de todos los problemas que hay, el MAS no es un partido que ofrezca realmente una visión de futuro. No nos ofrece, no tiene ninguna propuesta para cambiar el país, porque claro, es el propio modelo que ha ocasionado todos estos problemas, y que traten de hacerse, o que traten de hacer el harakiri a su modelo, supongo que es bastante doloroso, ¿no? Y claro, lo otro que había dicho, eso sí, hablando del MAS, había dicho pues que el MAS no tiene nuevas ideas y por lo tanto el MAS está viejo. Qué pena, a todos nos pasa eso en algún momento. Habrá que aceptarlo buenamente y habrá que pensar en una renovación para que después de aquí a unos años, pues con nuevas ideas puedan volver. Excelente, ¿no? Nuevas personas, nuevas ideas. Creo que el país también va a necesitar de todos los políticos que realmente estén en esta línea, ¿no? Y cuando nos dicen que el presidente está muy ocupado haciendo gestión e industrializando el país, no. El presidente está muy preocupado por industrializar las empresas para los políticos, porque el país no le interesa. No le interesa si los ciudadanos producen, no le interesa si tienen trabajo. Repito, ha expulsado a los campesinos del área rural, ha expulsado a las personas del mercado laboral, por eso somos 85% informales, y estas son cifras que demuestran el fracaso del modelo.
Lamentablemente, pues no sabemos qué se ha hecho con más de 50.000 millones de dólares durante todos estos años. Y claro, sí, han mejorado las escuelas, sí hay algunas carreteras, pero el problema no es cuánto se ha hecho, el problema es cuánto se pudo haber hecho con todo ese dinero y no se ha hecho, porque se ha mentido a los bolivianos y los únicos que realmente han quedado bien parados son pues los políticos del gobierno y sus amigos. Y con esto de la reforma de la justicia es exactamente lo mismo, ¿no? Es otro tema, primero, recurrente, no solo en Diálogo en Panamericana, sino en todo el análisis que se realizan en los distintos medios de comunicación. Y es otra cosa que los bolivianos dudamos de que se haga, pues la reforma judicial ya a nadie le llama la atención porque no creen en las autoridades y no creen que estas autoridades vayan a reformar la justicia. Eso debe quedar claro y por lo tanto nuevamente debemos estar esperando que el 2025 nuevas personas y nuevos políticos nos ofrezcan una reforma real a la justicia, porque estamos cansados del abuso y estamos cansados de que el Poder Judicial sea un instrumento de la reproducción del poder de los políticos del Poder Ejecutivo. Debe quedar claro, lamentablemente es un poder estatal que no está al servicio de los ciudadanos, está al servicio de estos políticos y por eso pedimos a gritos una reforma judicial. Necesitamos justicia, necesitamos nuevos magistrados porque nadie cree en los magistrados actuales. Y claro, habrá que esperar que de cualquier manera pues haya nomás también una elección, no es el mejor mecanismo. No vamos a solucionar los problemas de la justicia con una elección, son digamos muchas acciones que hay que tomar desde el presupuesto, una reingeniería dentro del mismo sistema judicial, pero de todas maneras esperamos que más o menos se cumplan esta ley, esta convocatoria. Deberíamos pedir que los mejores abogados del país, quizás estos juristas independientes, se animen a participar de las elecciones, porque queremos no solo renovar, sino mejorar a nuestros magistrados, a las personas que dirigen esta justicia que está por los suelos. No solamente es ir a hacer y pedir firmas para la gente, sino también estos amigos pues deberían ensuciarse un poquito las manos, deberían salir a las calles y deberían pedir el voto de estas personas. Así se hace democracia y así se demuestra que no se quiere cambiar la justicia solo desde el escritorio, sino también en las calles y con el voto de las personas. Pero de todas maneras, el gran problema que tenemos para la reforma de la justicia es un poco la Constitución, ¿no? Que nos amarra a esta elección y a esa elección de políticos para elegir a sus amigos magistrados. Lamentablemente a eso hemos llegado y esta Constitución debemos pensar seguramente en reformarla en algún momento, pero siempre pueden haber algunas cosas creativas, ¿no? Porque miren, yo por ejemplo ya lo había dicho muchas veces, está bien, se puede elegir en el Parlamento a los magistrados que van a entrar a las urnas, a la elección judicial. Pero hay mecanismos en el sistema judicial. Miren que cada abogado cuando tiene una demanda y está manejando el caso de una persona, una denuncia penal, civil o lo que sea, tiene un registro en la computadora, ¿no? Hay una base de datos. Y en esta base de datos se registra además si este abogado ha tenido éxito en su demanda o no. Entonces, de ahí podemos extraer un ranking de todos los abogados del país. ¿Quiénes son los que han ganado en civil? ¿Quiénes son los que han ganado en penal, en constitucional? Y de ahí se puede hacer una selección y decir, este es el ranking de los abogados en toda Bolivia. El señor Perico Pérez ha ganado 200 demandas, es un gran abogado, se nota que litiga y conoce las leyes. Y entonces en la ley incluso se puede introducir y decir, el Parlamento puede seleccionar solo a los abogados que están dentro del ranking 200 del país. Y miren, de esa forma estamos premiando la meritocracia sin que los políticos metan la mano. ¿No ve? El mismo sistema del Poder Judicial nos da la respuesta para que los mejores hombres y las mejores mujeres pues vayan primero a la selección en el Parlamento y luego que la gente pues pueda votar por ellos para darles legitimidad. Hay formas creativas, se pueden hacer muchas cosas, pero lamentablemente, como decía Rodrigo, otra vez a nadie le interesa
la reforma a la justicia. A nadie le interesa el poder judicial porque es simplemente un instrumento de la reproducción del poder de algunos malos políticos que nos ha tocado en Bolivia reiteradamente durante todos estos años. Agradecer a Panamericana por la invitación. Muchas gracias, don Joshua Abellar. Para finalizar, la senadora Ana María Castillo, los últimos 7 minutos, Gracias. por favor. Yo le escucho a Joshua y de verdad me preocupa ese resentimiento que tiene y la posición radical de oposición que tiene y mantiene. La reforma de la justicia, todos lo piden, de eso estamos muy conscientes. ¿Necesitamos una reforma? Sí. El problema de la justicia también ha sido un problema de todos los tiempos y todos los años. Si recordamos en gobiernos de derecha, ¿quién se elegían los magistrados? Que mi cuñado va ahí, mi yerno va ahí. Pues recordarán, señor de ADN, ¿se acuerdan del presidente de ADN? El cuñado, ahí el yerno, siendo parte también de la justicia. Entonces, creo que es un problema, o ha sido peor en situaciones de gobierno de derecha. Y eso también hay que recordarlo, ¿no? Ahora, ¿de dónde surge este problema? Lamentablemente, como decíamos, los tiempos son cortos. Lamentablemente está cayéndose este proceso, pero habrá que pensar ahora en soluciones urgentes. ¿Pero de dónde sale? Lamentablemente hubo pues un intento también de la derecha opositora disfrazada bajo el manto de juristas independientes, si se acuerdan, en ese fracaso, ese intento de recolectar 1,5 millones de firmas, queriendo forzar que las autoridades judiciales sean elegidos por meritocracia, pero por un grupo privilegiado, ¿no? Por ese grupito, sin que tenga la participación del pueblo. La intención es esa, la derecha, la oposición simplemente apunta a eso, ¿no? A que se pueda elegir por meritocracia, pero por un grupo selectivo. Ahora, actualmente, la población quiere elegir a sus nuevos representantes de justicia. La población quiere elegir a los magistrados, y en eso estamos conscientes todos. Pero ¿de dónde surge el problema? ¿Quién ha planteado? Lamentablemente, el primero que ha planteado el recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional justamente ha sido el diputado de Creemos, el señor Fabián Ayala. De eso nos estamos olvidando. Buscando el fracaso de las elecciones judiciales para que la derecha o la oposición pueda retomar, ¿no?, ese control de la justicia. Tanto hablar de control de la justicia. La justicia es un órgano independiente, el órgano judicial. Un órgano independiente. El señor Leonardo Ayala, que es diputado de Creemos, ha presentado en abril la acción de inconstitucionalidad abstracta en contra del proceso de preselección de magistrados al órgano judicial. Entonces, ¿de dónde viene esa interrupción? Y lamentablemente el tribunal, ahí sí pues compartimos con todos, se ha dado sus tiempos, un tiempo exagerado quizá en el análisis, pero ahora nos ha enviado el problema a la Asamblea Legislativa. La Constitución es clara, nosotros los asambleístas tenemos que presentar las listas de preselección. Ante eso, ahora sí, en eso comparto, Rodrigo, habrá que plantear soluciones. ¿Y quiénes van a plantear las soluciones y dónde está la respuesta? ¿Sabes? En la Asamblea. Comparto lo que decías. Andrónico tendría que haber convocado, presidente de diputados, vicepresidente, y creo que de manera urgente. Más bien, tengamos ya dejar de decir o de ser malos agoreros, de ser lo peor y empezar a plantear soluciones. ¿Quién no está de acuerdo? ¿Queremos meritocracia? Sí queremos, y lo está planteando también en el proyecto de ley. Pero ¿quién ha interrumpido este proyecto de ley si no es un diputado de Creemos, ¿no? Incluso ha sido un trabajo realizado por la misma asambleísta de la oposición, la señora Silvia Salame, quien también después ha sido incluso cuestionada cuando estaba apoyando, eso te consta, Rodrigo, ha sido también criticada por mis compañeros. Por eso en una oportunidad Silvia decía, soy oposición de la oposición. Y claro, en algún momento la oposición a veces es tan intransigente y radical que no le interesa el pueblo. A la oposición no le interesa el pueblo, ni le interesa, creo, las elecciones, y por eso va poniendo trabas y más trabas. Y lo que nosotros queremos los asambleístas es no ahora incurrir en error, tampoco en situaciones de inconstitucionalidad. Creo que es urgente sentarnos, y la última resolución plantea eso. Nos han indicado de que debemos sentarnos, consensuar, y que se deba aprobar esto por 2/3. No lo dicen solamente ellos, la Constitución Política del Estado nos manda, nos ordena. Entonces, ya querer esto politizar en el sentido de que están queriendo manipular, dirigir la justicia, creo que lo único que hace es entorpecer
este proceso, y por el contrario, más bien yo sumo, invito a todos los compañeros de la oposición, oficialismo, a sentarnos a dialogar. ¿Quiénes tienen que encabezar? En eso coincido contigo, Rodrigo, creo presidencias de ambas cámaras. Presidencia de ambas cámaras, buscar soluciones con las comisiones, sentar de una vez, pero donde exista predisposición. No te olvides que también en las últimas reuniones de los jefes de bancada también hubo ruptura, no hubo diálogo. ¿Por qué? Porque había también intransigencia. Entonces dejemos de politizar, la población quiere nuevas elecciones, quiere nuevos magistrados, nuevas autoridades. Coincido con ello en la urgencia que debe existir para dar solución a la población. Gracias. ¿Hay tiempo? Muy breve. ¿Hay tiempo? ¿Lo pueden hacer? Sí. No está cerrado, tenemos tiempos. Lo que sí ahora necesitamos es, obviamente los tiempos son fatales. Ahora sí son fatales los tiempos, pero tampoco estamos con o sin tiempo, ¿no? Entonces va a depender mucho de las estrategias que puedan plantear y de la acción directa o inmediata que puedan realizar a las jefaturas de las tres fuerzas políticas. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros amables invitados de este fin de semana, al senador de Comunidad Ciudadana, senador tarijeño Rodrigo Paz, también al analista Joshua Bellot de Oruro, también a la senadora del Movimiento al Socialismo, Ana María Castillo, que representa al departamento de Potosí. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.